Wanada Bais, di historia di Tieta, Wenon Badi no Nua. Hajainot y San Huyi, Beiro, na teatro. Tuchi achahaska tuchikinore akuhunu chikitu emiraka. Otras voces. La historia no contada del teatro. Bueno, estas son otras voces de la historia no contada del teatro. Mi investigación se trata de la compilación de textos desde la oralidad, su influencia en la literatura dramática universal, hasta los referentes de obras contemporáneas expandidas, logrando un corpus nunca antes estudiado sobre unas teatralidades periféricas de la historia del teatro latinoamericano. El marco de la investigación de la beca del Ministerio de Cultura en alianza con el Instituto Caro y Cuervo indaga especialmente en dos líneas. El Fondo del Teatro Fernando González Cajiao y el tomo 3 de la LEC, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Entonces, bienvenidos, maestra Luz Marina Rivas, la tutora de mi investigación, los maestros Carlos José Reyes, Ernesto Machetobal y Víctor Viviesta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y entonces, bueno, yo quisiera empezar un poco con la maestra Luz Marina para que nos cuente cómo es su apreciación sobre esta investigación que ella me está ayudando también a la realización. Buenas, Marina. Bueno, buenos días a todos o tardes para Francia. Yo soy Luz Marina Rivas, coordinadora de la Maestría en Literatura y Cultura. Entonces, la maestría ha propuesto una beca de estímulos de investigación en literatura comparada que se abre cada año y este año la ganó Liliana con su proyecto de Otras Voces, la historia no contada del teatro. ¿Por qué ganó? Porque nos pareció importantísimo, ya que ha sido una línea de la maestría de literatura, el rescate de producciones especialmente colombianas, aunque pueden estar en diálogo con producción de otros países, que hayan sido marginadas, que no hayan sido tomadas en cuenta. Y esta investigación en particular me interesa mucho porque está utilizando archivos que están en el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, desde el punto de vista de los estudios literarios, suele suceder que el teatro se margina. Hay pocos estudios sobre el teatro en las carreras de estudios literarios. Entonces, nos pareció muy interesante que una persona como Liliana, con una formación como investigadora, pero además actriz y directora, y que ha llevado a cabo trabajos en comunidades, pudiera liderar este trabajo. Entonces, es para nosotros un orgullo que se esté haciendo en el instituto. Estamos además muy contentos de que se pueda rescatar obras de Zapata Olivella, que ha sido uno de los escritores más estudiados en otras esferas de su producción, Candelario Beso, Gerardo Valencia, y bueno, y aprovechar el archivo de Fernando González Cajiao es realmente importante para que sea conocido en Colombia, para que podamos encontrar esos valores que no se han visibilizado suficientemente. Entonces, creo además que Liliana le está dando una perspectiva bien interesante desde la hermenéutica, particularmente adaptada a los estudios de teatro, de manera que no tengo mucho más que decir, Liliana, simplemente que estamos bastante contentos con el trabajo, cómo ha ido avanzando. Muchas gracias, Luz Marina. Bueno, entonces, pues como para ponerlos a ustedes en contexto de qué se trataba, la primera cosa que yo quisiera que ustedes me preguntaran y me comentaran, ¿qué opinan de esa palabra? ¿Qué creen en este momento con toda esa bibliografía que ustedes tienen? ¿Qué es lo que no se ha contado en el teatro colombiano hoy? Y bueno, ahí como cualquiera de los que quiera participar. Bueno, a ver, creo que esa era una de las preocupaciones de Fernando González Cajiao. Habría que hacer una semblanza de Fernando para conocerlo. Yo lo conocí muy bien porque, por ejemplo, coincidimos
cuando él estrenó la primera obra de teatro que dirigió. Fue el mismo día, la misma noche y en el mismo teatro donde yo estrené la primera obra teatral que dirigí. Él dirigió San Jorge y el Dragón, una farsa o misterio medieval, y yo dirigí El Maestro de Eugenio Ionesco. Estas dos obras, que eran como en un acto, se presentaron en el Teatro Colón en el tercer Festival Nacional de Teatro en el año de 1969. Ese fue el estreno que yo hice, es decir, cuando se puede decir que arranca mi actividad teatral. Luego, Fernando, vi un montaje que hizo de una obra que era una sátira a su familia, una obra llamada El Globo. Y después Fernando se fue a estudiar una especialización en teatro en los Estados Unidos. Tuvo varias experiencias, conoció distintos grupos y al regreso a Colombia empezó a trabajar y su desarrollo fue muy interesante porque trabajó como autor, como investigador y como crítico de teatro, todo esto simultáneamente. En estos trabajos, digamos, él trabajó una etapa con el teatro documento. Escribió una obra relacionada con el padre Camilo Torres, un gran mamotreto, un poco a la imagen de Hawkwood y de otros autores que trabajaron en teatro documento. Después del teatro documento siguió investigando distintos temas hasta llegar el tema indígena, y ahí escribió Atavi. Pero además hay otro aspecto que me parece importante de destacar y sobre el cual tengo un dato que te puede servir, pero enormemente, y es la relación con Manuel Zapata Olivella. Yo conocí muchísimo y fui muy amigo de Manuel Zapata Olivella. Por ejemplo, cuando apareció la revista Letras Nacionales, yo estaba en el comité directivo, en el comité de redacción, toda la primera etapa. Le sugerí una cantidad de cosas a Manuel y trabajé muy en llave con él. Teníamos un proyecto de cine que al fin no se pudo llegar a cabo, donde yo iba a hacer un poco el guión de un trabajo de Manuel. Y bueno, lo conocí mucho. Él tenía una teoría que luego rescató Fernando González Cajiao, que era la teoría de la cultura analfabeta. Uno diría, esto es una contradicción tremenda. ¿Cómo va a ser una cultura analfabeta? Quiere decir la cultura oral de los que no saben escribir ni leer, pero que tienen muchos cuentos y muchas historias que contar. El caso de Manuel Zapata Olivella es en ese caso único. Imagínate que se vino en una época a pie desde México hasta Colombia, hasta Cartagena. Claro, el único punto que tuvo que coger un barco fue entre Panamá y Cartagena, porque no pudo cruzar el tapón de Darién nadando ni nada de eso. Pero el resto vino caminando por todo Centroamérica y con una grabadora, tomando, oyendo historias, leyendas, etc. En Colombia empezó a hacer una investigación meticulosa por los departamentos más, digamos, los departamentos costeros, tanto en la costa atlántica como en la pacífica. Manuel recorrió infinidad de pueblos grabando y grabó algo así como 1500 horas de relatos. Y finalmente, cuando ya estaba muy viejo, llegó a la Biblioteca Nacional con la idea de vender para que quedara en el archivo sonoro de la biblioteca todo ese material. Yo empecé a pelear para poderle pagar bien, porque eso era como una ayuda a Manuel, que eso no tenía entradas, estaba muy viejo, estaba enfermo ya. Entonces logré no recuerdo bien el presupuesto, pero un presupuesto decente, que bueno, él se sintió salvado y ese material se encuentra en la Biblioteca Nacional. Digamos, para los antropólogos, los investigadores es muy interesante. Yo no creo que nadie haya hecho una catalogación de toda la temática que hay ahí, que se haya sentado meticulosamente a hacerlo. Por lo tanto, cualquier investigador tendría que adelantar también ese trabajo, ordenar un poco y saber, digamos, qué es lo que hay ahí, porque hay cantidad de historias, relatos, poemas populares. Bueno, por otro lado, el propio Sánchez Cajiao recogió
a través de un espectáculo que se llamó Cambao, Rambao, sí, recogió iba a la preguntar. teoría de que tenía Manuel aquí tengo en su historia del teatro Identificador, el teatro muy identificador, maestro. interesante, donde él la llamó teatro anónimo identificador. Al decir anónimo quería decir teatro hecho por gente que no es conocida, que nadie sabe ni cómo se llama y que muchos son analfabetas. Y él recogía, por ejemplo, muchos de los relatos de los culebreros como un teatro espontáneo. Yo pondría ahí personajes como el artista colombiano que salía por las calles echando unos discursos, tenía como un secretario desarrapado con una especie de sacoleva roto y un sombrero allí. Y ese era un teatro callejero muy impresionante. La gente se burlaba y se reía. Yo me quedé mirándolo detenidamente y escribí un artículo sobre eso. ¿Usted vio Rambao, maestro? Natural, espontáneo, callejero, mucho antes de que apareciera el teatro callejero como una forma organizada en Colombia. Digamos, el artista colombiano podría entrar dentro de esa clasificación. Y digamos, termino comentándote lo siguiente. Fernando dirigió esa obra de Cambao, se entusiasmó mucho con el trabajo de Zapata Olivella, y los últimos años, cuando escribió teatro indígena y tomó estos temas que los vino a presentar el Teatro Taller de Colombia como un teatro al aire libre, como un teatro de calle, consideró que esa era también la búsqueda de Manuel Zapata, el hombre común con sus recuerdos ancestrales, etc. Y Manuel insistía en que parte de la historia de Colombia estaba narrada desde el punto de vista de la tradición oral. Y para terminar, yo diría que esto está también en el más importante de nuestros autores clásicos de la lengua castellana, en el Quijote, porque el Quijote muestra que este caballero andante era un hombre culto que se había enloquecido de leer novelas de caballerías. Pero Sancho Panza es el intelectual del que hablaba Zapata Olivella. Es el hombre que se sabe los refranes, los dichos, los cuentos populares, que tiene respuestas para todo, porque así como no sabía leer ni escribir, sí sabía muy bien oír y recordar. Y tenía una riquísima tradición que entonces fue haciendo cambiar la opinión del Quijote. Y el Quijote, don Alonso Quijano, hizo cambiar la opinión de Sancho. Luego, al final, Sancho se volvió muy Quijote y en la etapa final de Don Quijote se volvió un poco Sancho Pancesco. Terminó en la cama ya sin entrar más aventuras. Esta metáfora, digamos, del Quijote nos trae el cuento del contraste entre tradición oral y tradición escrita. Y creo que en tu investigación, el capítulo tradición oral y qué ejemplos y qué obras podrían rescatarse de ese sector es una fuente inagotable de cosas no muy conocidas. Maestro, gracias. Sí, hemos encontrado unas cosas increíbles en ese fondo de Cajiao, así como usted dice, y Rambao es uno de los ejemplos impresionantes. No, necesitaría muchos más años, pero bueno, muchas gracias por eso, me aclaras mucho. Tal vez Víctor, después Ernesto, quisiera preguntarle a Víctor, ahora que ya el maestro Carlos habló de la oralidad y tú manejas esta cátedra de teatro del siglo XIX, ¿cómo ves tú ahí entonces esa historia no contada y ese mestizaje ahí en las obras de los clásicos, de los escritores de esa época? Bien, pues primero que todo, pues quiero agradecer la invitación a usted, Liliana Alzate, a Cristian Ávila también, y me siento pues muy complacido de compartir con ustedes, maestros y maestra, Luz Marina, Ernesto y Carlos José. Cristian sí me había hablado que queríamos, digamos, poner un poco en contexto esta situación del siglo XIX. Yo entonces voy a hacer primero como 3 intervenciones. Si me estoy alargando, no se preocupen, decir ya es suficiente y yo sigo un poquito más tarde.
Lo primero, yo creo que hay que saludar esta idea, la perspectiva de otras voces no narradas, otras voces no contadas. ¿Por qué me parece esto importante? Creo que está en relación también con el tema del siglo XIX que enseguida voy a desarrollar. Bueno, a mí me parece que es muy importante. Hay un giro cultural que se viene dando en nuestros países, en América Latina, realmente mi lugar de enunciación, el lugar donde yo me quiero instalar. Y hay una perspectiva, un giro, que es el giro cultural, pero como lo entendemos en América Latina, que reclama una consideración singular de los problemas vinculados a la literatura y al teatro, desde preocupaciones, perspectivas y herramientas teóricas que también deben ser elaboradas por nosotros y nosotras, los latinoamericanos. Eso significa que, en efecto, nosotros tenemos quizás no digo que sea la única, pero una de las áreas más excluyentes que tienen nuestra cultura y nuestra historia cultural es la del arte, el arte y la literatura. ¿En qué sentido excluyentes? En el sentido de que ha escogido, digamos, esta disciplina, lo que tiene que ver la literatura misma, pero sobre todo sus prácticas institucionales que se pueden expresar de manera muy precisa en las historias, como entendida como una institución. La historia de la literatura y del teatro en Colombia ha sido una historia que ha privilegiado las producciones de una cierta élite cultural, normalmente vinculada a las élites de poder y tradicionalmente o casi que exclusivamente a las élites blancas que han supuesto siempre, se han postulado como descendientes de los invasores españoles, ¿no? En ese sentido, acá hay una reivindicación de las voces silenciadas. Eso es lo que quiero señalar en primer lugar. Y destacar que es una tarea necesaria que hay que hacer, que hay que realizar, y me parece muy importante que usted la haya empezado, Liliana. Segundo aspecto tiene que ver con una comprensión general del siglo XIX, yo más que de autores en particular, yo querría tratar de identificar en qué marco contextual se plantea este problema de la exclusión. Nosotros sabemos que nuestra tradición cultural proviene del encuentro con los españoles, que yo ya caractericé como una invasión, y una invasión de dominio y de sujeción, de subalternización, que fue muy fuerte, necesaria para que se dieran las condiciones mínimas para el desarrollo del capitalismo como se dio en Europa y para que Europa tuviera la acumulación de riquezas necesarias para tener esa posición de poder que tuvo y exhibió entre el siglo XVI hasta el siglo XX, sobre todo, ¿no? Que todavía lo sigue manteniendo, hay un cierto relevo con los Estados Unidos, que es una continuidad de Europa en América. Esta relación de Europa como continente invasor de lo que había en América Latina, se hizo, y voy a citar a Ángel Rama porque me parece que su metáfora es muy bonita, se hizo desconociendo lo que existía. Ese gesto de desconocimiento que señala Ángel Rama, sobre todo al inicio de La Ciudad Letrada, supone una actitud que sigue siendo, digamos, recurrente en nuestras élites culturales y nuestras élites de poder económico, que es el desconocimiento del otro, simplemente desaparecerlo. Cuando citaba Ángel Rama, me refería al inicio de La Ciudad Letrada, donde él señala un gesto que tiene una doble implicación, es el gesto del diseño. Entonces, en el gesto del diseño, Rama reconoce, por un lado, la modernidad del espíritu en ciernes que se está formando de parte de los europeos, que empiezan a establecer una relación con lo real, en el sentido de que lo real se puede producir, y ahí aparece esta idea del diseño. El diseño es una anticipación a lo que va a aparecer en la realidad, pero en segundo lugar, en este sentido, digamos que da cuenta de una perspectiva colonial. El diseño suponía que todos estos territorios estaban vacíos, es decir, tanto
cuando llegan los primeros españoles, como cuando al principio del siglo XIX se dan los procesos de independencia, las élites criollas, tanto como han sido los invasores españoles, suponen que el resto no existe, ¿no? Lo que dice Ángel Rama es que los españoles lo primero que hicieron fue construir las pequeñas ciudades en damero, es decir, una plaza cuadrada en torno de la cual se instalaba la iglesia, el poder judicial, el poder civil y el poder financiero, y a partir de la cual se generaban muchos otros cuadraditos que iban extendiéndose con una lógica que era ella misma excluyente. En el centro estaba el poder, en las afueras, en la periferia estaban los pobres, los que hacían el trabajo, y fuera del límite de la ciudad estaban los extrapobres. Y por otro lado, que suponía que este espacio estaba vacío, es decir, que no había nada acá. Quizás Arguedas lo va a identificar y lo va a interpretar muy bien en Cusco, cuando empieza a descubrir, a poner de relieve en la literatura que en efecto lo que hacen los españoles es construir sobre lo que existe, es decir, que como hace Ernesto cuando llega en el inicio de los ríos profundos, en el descubrimiento de Cusco, solo pueden entenderse los edificios blancos que están encima porque se soportan sobre las piedras, las rocas que fueron transportadas por los indígenas y que tenían sus propios edificios. Ellos después vienen y montan sobre los edificios del culto, de las autoridades civiles indígenas, montan los equivalentes españoles. ¿Qué aparece en este gesto? Ya lo está dicho, un gesto de desconocimiento del otro y por lo tanto exclusión. Por otro lado, un reemplazo del otro en el sentido de pensar que América Latina, que el continente que después se va a llamar América Latina, todos estos territorios que estaban vacíos, pasando por encima de todos los indígenas que mataban cotidianamente durante esos primeros 3 siglos de dominio de colonia. Y esto determina, por un lado, esa exclusión, pero por otro lado, la imposición de una cierta lógica cultural. Esa lógica cultural es una lógica de la exclusión, por eso me parece muy importante una investigación que se propone recuperar las voces que han sido acalladas. Puedo seguir trabajando sobre este tema en 2 o 3 intervenciones después, pero también puedo escuchar a otros colegas. Liliana. Gracias, Víctor. No, quería apuntar una cosa que estoy trabajando, que nombras allí, que es este proceso de la periferia, digamos, este lugar de la cartografía, pero a nivel del teatro, donde hay unas líneas fronterizas, ¿sí? Y liminales que empiezan a aparecer ya en la, digamos, en la estructura de las obras, ¿no? Que es el ejemplo de Ángel de Rama, pero dentro de la dramaturgia. Y ahí quisiera pasarle al maestro Ernesto, porque pues su trabajo, que es el más reciente, donde siempre ubica dónde está el lugar del indio en las obras, y pues que te he leído con mucha pasión, y pues sí, ese lugar ya, digamos, directamente dentro de la estructura de las obras, ¿no? Que es un lugar periférico y fronterizo, de todas maneras, del personaje, del cuerpo y evidentemente pues de la voz y de la memoria que nos compete. A mí me da la impresión de que mi trabajo se entronca muy bien en lo que está afirmando Víctor. Es una especie de continuidad. Yo efectivamente creo, como Víctor, que existe un total desconocimiento del otro, que existe efectivamente una manera de exclusión, sea por el manejo de la cultura, el español, la lengua, la utilización de las diferentes formas de expresarse, que en el fondo conllevan a que existe una invisibilidad total de esas otras voces, es decir, del negro, del blanco, del indígena, perdón. Y yo me entronqué exclusivamente, yo lo trabajé mucho en novela, ahora lo estoy trabajando en teatro. ¿Cuál es la presencia de ese indígena en el teatro? ¿Qué indígena aparece? ¿Quién lo menciona y cómo lo menciona? Primera sorpresa, he recuperado mucha más cantidad de dramaturgia de la que yo hubiera pensado. Yo ya tengo más de 120 referencias. Es decir, obras de teatro en las cuales el indígena es un personaje importante. El indígena esté presente o no esté presente, como es el caso, por ejemplo, de las obras de Patricia Ariza, en que no hay ningún indígena. Están hablando sencillamente 2 muertos españoles, pero están hablando de lo que le hicieron a los indígenas. Eso entraría dentro de mi esquema, es decir, ¿cuál es esa representación del indígena? Entonces, les decía, ya pasé de 120 obras,
65 publicadas, entre ellas unas en francés, que estoy traduciendo, 21 inéditas que he logrado recuperar, más 33 más o menos que sé que existen, pero que no he logrado encontrar. Curiosamente, el maestro Carlos José Reyes está representado, tiene 2 obras, Víctor está representado, tiene 1 obra, y Fernando Cajiao está representado, tiene 3 obras. Bien. ¿En qué obra yo hablo de los indígenas? Sí, En la historia del fin del mundo. Ah, sí, claro. Sí. Y les doy voz, además. Víctor, no me va a decir que yo conozco mejor su obra que usted. Es más joven Bien. también. Pero ¿qué es lo que me preocupa siempre más? Y ahí volvemos al problema de la oralidad un poco que evocaba Carlos José. El indígena en general no tiene la palabra. Es un blanco el que escribe, es decir, que él utiliza a ese indígena como un muñeco, un ventríloco que le hace decir lo que él quiere, lo que él piensa, lo que él considera. Donc, juran por Marte, hablan con un idioma que no corresponde a la realidad, etc. Eso, curiosamente, ha ido evolucionando últimamente. Donc, hay autores hoy día teatrales que le dan, no que le dan, que poseen un mejor conocimiento del indígena y que por lo tanto logran hacer una representación más interesante. Sea muy poetizada, como es el caso de varias de las, Beatriz Camargo, por ejemplo, Vallejo de la Osa, que poetizan muchísimo el idioma. Poco importa, pero cada vez vamos acercándonos a una realidad más próxima del indígena mismo. Y la última parte, que es la que me interesa más, porque hablar de un teatro del indígena, si el indígena no escribe, sería vacuo. La última parte, que es la que me interesa más, es efectivamente la aparición de grupos de teatro en los cuales el que escribe es indígena, el que actúa es indígena y el que en el tema es indígena. Como por ejemplo el grupo Incayú, como por ejemplo el grupo Hayechi. Esa es la parte que me emociona más, repito, porque eso implica, en el fondo, que el indígena se ha apropiado de ciertas armas del invasor para defenderse en contra de él. Eso es lo que me parece relativamente importante. Y una última observación para volver un segundo a Fernando González Cajiao. Mi aproximación con él es doble. Un lado, evidentemente, como les decía, como dramaturgo. Él tiene 3 obras que forman parte central de mi investigación. Pero la segunda parte que me parece más interesante, o que me inquieta más, es que es alguien que funcionó sobre los 2 esquemas. Es decir, es el académico, pero es el teatrero. Y eso me parece muy importante porque tiene la voz desde adentro. Donc, todo su trabajo sobre la historia del teatro, que me parece fundamental, pero también toda la inquietud que lo que es el teatro callejero, que lo que es el carnaval, en la última parte de su producción académica, generaron en él. ¿Y por qué me parece tan significativo? Porque, no sé, yo estoy un poco trabajando en eso, pero me da la impresión que tanto el teatro callejero como el carnaval guardan rasgos de las formas parateatrales prehispánicas, en cuyo caso estaríamos llegando un poco al final del círculo y lo volveríamos a cerrar. Esa es la parte que me parece interesante hoy, las últimas presentaciones que están haciendo este tipo de actores, de dramaturgos indígenas, que hablan en lengua indígena. Sí, Luz Marina, ¿quería comentar algo? ¿No? Bueno, realmente no en este momento, pero es que estaba pensando en un autor venezolano que representó al indígena en 3 obras de una manera muy sensible, porque era tanto muralista, inspirado en los muralistas mexicanos, amigo de Diego Rivera, como autor de obras de teatro y realmente hacía unas cosas muy bonitas. Entonces era Curayú el Vencedor, 1947, Acuana y Cuaricurián, de 1975, Oceneba, de 1958. Era César Rengifo. Entonces es una representación del indígena desde el intelectual solidario. Entonces hay allí también toda una construcción de cómo los indígenas recibieron la conquista. Estas 3 obras tienen que ver con eso. Y eso estaba justamente, o sea, en el escenario, él también hacía sus murales, a pesar de que también hay muchos murales en la ciudad de autoría suya, que representan todas estas cosas. Entonces,
bueno, está el teatro indígena, pero también creo que es interesante mirar cómo los indígenas han sido representados de unas maneras como impostadas y otras que buscan desde otra sensibilidad recuperar en sus representaciones la oralidad, lo poco que la historia ha podido dejar de ellos, era solamente ese apunte. Muchas gracias, Marina. Yo quería también una cosita que me ha inquietado en las que he leído, en lo que he encontrado, es el lugar femenino, ¿no? Y el lugar femenino, pues obviamente tenemos el caso de Suma, de Waldima Ponce de León, digamos, donde ella y muy poco, bueno, siguen los casos raros de manuscritos escondido. Y sí, acotar también que cuando uno lee sobre ella, dice caso extraordinario de esta mujer cuando es una mujer que escribía, claro, letrada, privilegiada y todo, pero no solo escribió esa obra, pero tiene una cantidad de escritos impresionantes de ese momento. Pero también, bueno, este en el caso de ser escritora, pero en el otro también es que los personajes femeninos, si vemos ya sea escrito por hombres, digamos, de todos estos autores, o qué piensa Víctor del siglo XIX, son ellas las que hacen el puente, son ellas las que hacen el vínculo. Pues Doraminta, recuérdeme, Víctor, se me olvidó, Cristian. Bueno, los personajes femeninos, sean indígenas, son las que hacen el encuentro de culturas. Atala, Zulma, bueno, ahí nos llenamos de nombres, pero eso me ha sorprendido a ver ustedes que han leído en su gran bibliografía, ¿qué opinan? No sé, ¿qué piensan de ese lugar del personaje, ese cuerpo, voz, memoria dentro de los personajes que logra, aunque sea muy romántico, digamos, obviamente marcando como se escribía en esa época, pero son ellas, ¿no? Las que son supremamente poderosas. Sí, en este ¿Puedo caso. hablar? Después. Siga. No, Luz Marina, la escuchamos y luego sigo yo, pido la palabra. No, bueno, es que realmente la idea es una conversación de ustedes. Lo que pasa es que me vino este autor, pero en esas tres obras las mujeres hacen exactamente ese papel. Incluso son mujeres muy especiales. Por ejemplo, Apacacuana es una cacica guerrera que tiene que tomar el lugar del cacique que ha sido apresado por los españoles y busca salvar su cultura. Y así tenemos también otro personaje femenino muy importante que trata como de mediar en medio de la tragedia de los indígenas que eran explotados en la industria perlera en la isla de Margarita. Entonces se ahogaban porque tenían que ir a buscar perlas, bucear, etc. Pero entonces como la mujer busca la sobrevivencia de una tribu que decide suicidarse para no estar de esclava con los españoles, y como una esperanza. Entonces, sí, las mujeres toman papel de mediadoras en esas tres obras. Me parece interesante que tomaras el tema. Pero ya, ahora dejamos a nuestros invitados. Yo haría dos apuntes ahí a esa invitación que hace Liliana. La primera, yo quiero, digamos, un segundo tema que yo querría proponer, tiene que ver con una forma de comprender de una manera más específica eso que planteé en mi primera intervención. Tiene que ver con que el siglo XIX, o sea, al final del siglo XVIII y todo el siglo XIX, vamos a gastar, y yo diría que las dos primeras décadas del siglo XX, nuestras sociedades y la sociedad colombiana dentro de América Latina va a gastar toda su energía en la construcción de los estados-nación. Es decir, este es un proyecto que es liberal. Es decir, yo ya señalé, como lo dice Enrique Dussel, por ejemplo, que el inicio del capitalismo solo es posible gracias a la inversión que hacen los españoles y a la apropiación que hacen de las riquezas naturales de América Latina. Pero también es verdad que el siglo XIX, que es el siglo de la expansión del capitalismo y de la cultura burguesa, no sería comprensible sin el proyecto de construcción de Estados-nación que se da simultáneamente en Europa y en América Latina. Esta idea este proyecto de construcción de nación es muy importante en América Latina porque efectivamente va a estar en manos de las élites cultas, que son las élites ricas, que son las élites que tienen el control del manejo de la civil y del gobierno civil. Esos proyectos que son de corte liberal,
siguen siendo proyectos profundamente excluyentes, porque nosotros tenemos que reconocer que para nuestras comunidades periféricas, excluidas, negros, indios y mestizos, los verdaderos mestizos, no el hombre del futuro como lo va a llamar Pedro Enrique Sureña, sino los que en la vida práctica aparecen del cruce de los encuentros de los cuerpos, para volver a los cuerpos que decíamos hace un rato. Todos estos sectores van a ser excluidos. Digo, estos sectores no gozan realmente plenamente del proceso de independencia, porque el proyecto de independencia es un proyecto blanquizador. Habría que leer a Bolívar Echavarría cómo construye el concepto de blanquitud ahora después de la década del 60, pero cómo estaba operando en el siglo XIX y cómo el paradigma era ser independientes en términos civiles y económicos de Europa, pero culturalmente seguíamos siendo dependientes. Y esa dependencia se va a leer en América Latina, desde el Río de la Plata con Sarmiento hasta en Cuba. Se va a entender como un blanqueamiento de las razas que estaban aquí como habitantes originarios o que han sido trasplantados de manera violenta desde África por los europeos. Entonces, este proyecto de construcción de un Estado-nación, que tiene muchas implicaciones en términos de administración civil y económica en el campo cultural, suponía la construcción de un nosotros homogéneo que era excluyente de los sectores más periféricos. Entonces, la literatura se integra a ese proyecto de construcción de nación. Es decir, que nuestros primeros escritores no es solo que sean más cultos, no es solo que ellos salen a los campos de batalla y mueren en los campos de batalla como Luis Vargas Tejada, sino que ellos materializan la expresión de un Estado-nación excluyente, pensado solo para los criollos ricos o blanquecidos gracias a la riqueza, porque el concepto de blanquitud que va a proponer Bolívar Echavarría es que no está vinculado exclusivamente a la raza, sino a la posición de poder dentro de la sociedad. Entonces, ese concepto permite que haya blancos o emblanquecidos que se enriquecen, no importa de dónde vengan, con tal de que hagan parte de las élites. Si uno no considera digamos, el devenir de este proyecto de construcción de Estado-Nación, va a ser muy difícil comprender las razones por las que se excluyen los territorios y las comunidades más periféricas de esta literatura nacional. La literatura nacional va a encarnar es un ideologema que va a encarnar un paradigma excluyente en él mismo, porque se supone que va a buscar una cercanía con la tradición europea que se va a expresar en casi lo que ya hemos hablado. Se va a expresar en la utilización exclusiva del castellano como lengua de la literaria, que se va a expresar en la expresión escrita como única modalidad de lo literario, y luego se va a expresar en la apropiación de un conjunto de formas y procedimientos escriturales que vienen de Europa. Entonces, estas tres decisiones, que son las decisiones que se vuelven sistemáticas, se empiezan a implementar al principio del siglo XIX. Y cuando hablé ahora de Luis Vargas Tejada, si el tránsito del siglo XIX al siglo XX privilegia lo que acá los historiadores llaman la tragedia neoclásica, es porque la forma de expresar, ya con esto voy a cerrar para darle oportunidad a otras personas, pero la forma de expresar ese compromiso con un proyecto de literatura nacional está vinculada a exhibir una gran competencia en las demandas formales de la tradición europea y hacerse, por lo tanto, heredero y continuador de esa tradición. Pero, y este es un aspecto que también justamente señala Ángel Rama, están en la contradicción esos escritores o esa élite intelectual del tránsito del siglo XIX, del siglo XVIII al siglo XIX, que igual mantienen un discurso y una ideología de independencia de Europa. Entonces lo que hacen es esta fusión muy extraña, que cogen la forma del drama neoclásico
y lo insuflan con protagonistas que son nuestros indígenas. Allí aparecen estos protagonistas que usted mencionaba, porque es un momento muy interesante de la literatura latinoamericana, que yo trabajo más, pero colombiana también, en el siglo XIX. Cómo se da ese tránsito neoclásico por la construcción de unos héroes y heroínas, y no toqué su tema, pero más adelante puede aparecer, que son de estirpe indígena, como antepasados indígenas, pero construidos con el modelo del héroe neoclásico realmente, realmente moderno europeo, como del siglo XVIII, ¿no? Hay autores que señalan que el modelo del héroe de nuestras tragedias en realidad es Napoleón y no Simón Bolívar, como algunos piensan. Entonces, en esa situación paradójica aparecen unos héroes, obviamente, que tienen un lenguaje y una expresión que es perfectamente toda prestada de lo más castizo del lenguaje neoclásico, y que tienen una construcción y una ideología que sí tienen nombres indígenas, pero tienen un sentir más bien como de héroe de tragedia neoclásica. Esa paradoja está en la constitución de los proyectos de literatura nacional. Ángel Rama dice eso, se apropian del imaginario indígena para justificar una nación no indígena. Es lo que llama Ernesto ventriculismo, dice Ernesto en un texto, ¿no? Pero bueno, se me escapó Víctor con el lugar del cuerpo femenino. Entonces, bueno, ya no tiene tiempo, le toca a Ernesto, ya no. O al maestro Calose. Víctor lo evocó en un segundo al final, pero se le escapó efectivamente. Yo iba a hacer solamente una observación rápida. Me da la impresión, gracias a lo que he podido trabajar, que hay un paralelismo que uno puede establecer entre lo que es la mujer y lo que es el indígena. Es decir, es horrible decirlo así, pero es la realidad, considerar a la mujer como una minoría sociológica, igual que el indígena. Entonces, muy rápidamente yo iba a decir, es muy curioso, al principio todas las obras de lo que es el 19 e inicios del 20, un poco como decía Víctor, presentan una mujer, evidentemente, que se requiere como aglutinante, para que el odio antiespañol funcione muy bien, es decir, mire lo que nos hicieron, mire cómo violaron a las mujeres. Esa primera parte está caracterizada por dos estilos de personajes rápidos, que sean variaciones de Anacaona, de la Gaitana, de Soratama, de lo que ustedes quieran. Sea hacen una oposición frontal frente al español, sea son las bases del mestizaje, que funciona o que no funciona, a veces se muere el hijo, en fin. Eso es muy curioso en esa época. Y lo mismo, la presencia femenina de dramaturgia es muy escasa. Sí, Gualdina Dávila Ponce de León está ahí, está un poco, pero es muy escaso. Salta una cantidad de obras en el tiempo, pasamos a finales de los años del segundo a mitad del siglo XX, y la mujer empieza a aparecer, no solo como dramaturga, de manera cada vez más presente. Tienen a Patricia Ariza, tienen una obra como la de Beatriz Camargo, tienen una obra como la de María Vallejo de la Osa, gente muy, muy sólida. Y curiosamente, la mujer que ellas presentan, el cuerpo de esa mujer que ellas presentan es completamente diferente. Es como la base de la vida misma. En el fondo, simplifico, es como una suerte de Pachamama. Hay un cambio muy evidente, no solo la mirada masculina o femenina, sino que hay un cambio de esa posición de la mujer, hay una revaloración de su papel dentro de la historia. E iba a dar último, para terminar, otra serie de personajes que para mí también son muy interesantes, como por ejemplo los de Henry Díaz Vargas, es decir, que son el lado presentado a la manera española, es decir, la indígena fácil, la indígena prostituta, pero todo visto con una tal ironía, con una tal parodia, que en el fondo el mensaje reivindicativo o reivindicatorio, perdón, es altamente significativo. Me da la impresión de que uno podría hacer o establecer muy rápidamente ese paralelo. Muchas gracias, Ernesto. Maestro Calvo, ¿usted quería comentarnos sobre el tema? Sí, a ver, yo traería a cuento algunas cosas que me parece importante analizar. El primer problema del invasor español es que España es un país invadido también.
Es un país de culturas, no solamente de una cultura, sino de culturas en contradicción. España es un país donde, aparte de los blancos españoles católicos, descendientes, digamos, de esa tradición del Cid Campeador, etcétera, también es una España árabe, es una España judía. Y esta mezcla, digamos, de pueblos desplazados, los pueblos árabes desplazados del norte de África que llegan a España y producen poetas, filósofos, figuras extraordinarias que también son de alguna manera una rebelión dentro de la propia España. Los reyes católicos lo sacan con la excusa de la religión y esto, pero ¿qué quiero decir con eso? España no es un país unitario, es un país lleno de rivalidades que existen hasta el presente. Por eso hay sectores que se quieren separar. Entonces, el caso de los vascos, los catalanes. Pero en general, la lucha de España es como si fueran una cantidad de países unidos. Países que están integrados no solo con la lengua castellana, sino que tienen sus propias modalidades, sus propias variaciones de la lengua. La lengua vasca es distinta. El catalán es diferente al castellano, el valenciano es una variación del catalán. Quiero decir, en esa diversidad también llegan a otra diversidad que es la que encuentran en América. Algunas culturas muy desarrolladas que los sorprenden. Uno lee los libros de Bernal Díaz del Castillo y el libro, digamos, toda la crónica de la conquista, y lo que uno ve es también una sorpresa tremenda al descubrir ciudades como la Gran Tenochtitlán, que es el origen de Ciudad de México. Y esa sorpresa está viendo que hay un mundo otro, el descubrimiento del otro. Y por eso el relato del cronista es un relato de sorpresa, no solo de imposición de una cultura, sino de intento de entender esa cultura. Y hay varios de los cronistas que hicieron un gran esfuerzo por entender que era otro mundo. Yo remito esto además a dos ejemplos de las primeras obras de teatro del siglo XIX que siempre se citan como las que fundaron el Teatro Nacional, etcétera, que están el Guatimoc de Vargas Tejada y el Sugamuxi de Vargas Tejada, el Guatimoc de Fernández Madrid y el Sugamuxi de Vargas Tejada. Digamos, el Guatimoc es el guatimocino Cuauhtémoc de México, que es un caudillo, el último gran caudillo que ha sido ejecutado por los españoles. Entonces, Fernández Madrid toma esa historia, utiliza como fuentes las que cuentan la historia, es decir, los textos de Bernal Díaz del Castillo. Si uno compara el texto de Bernal Díaz del Castillo, los diálogos que hay allí, el estilo de relato con el que utiliza Fernández Madrid, uno descubre lo siguiente. Fernández Madrid utiliza los mismos sustantivos, pero varía los adjetivos. Es decir, el adjetivo calificativo hace que el sustantivo que está empleado en el texto tenga una mirada contradictoria. Es decir, Guatimoc era el rebelde que debe ser ejecutado porque es un peligro, y en cambio aquí muestra un poco con el espíritu de la independencia y con el espíritu bolivariano de replantear el lenguaje. Esto es bien interesante porque hay varios estudios lingüísticos que muestran el lenguaje que se produce a raíz de la independencia. Lenguaje que en muy buena parte es un estudio, por ejemplo, de las proclamas, discursos, cartas de Simón Bolívar, que está intentando replantear la historia de América con otros términos y hablar de democracia y hablar de gobiernos libres en otro sentido. ¿Qué era el americano, digamos, incluso el criollo? El criollo, hijo de españoles, ya tenía lo que Santos Molano llama la mancha de la tierra. Estaba untado de la tierra americana y por lo tanto no era un blanco puro, no era un español puro. Empezando porque español puro no existe. Es lo que digo yo, que hay una mezcla con árabes, con judíos,
toda una amalgama de cosas. Es decir, los pueblos no están, el conquistador no es un elemento único que tenga una única ideología, sino que es una amalgama de culturas, de contradicciones internas. Y son esas contradicciones las que crean el movimiento histórico, las luchas, los conflictos, etc. El caso del Guatimoc es muy interesante. Uno mira que sí, está contando lo mismo que cuenta Bernal Díaz, pero el que en caso es un personaje peligroso, un demonio, un ser malévolo, aquí se vuelve un héroe, y se vuelve un héroe que además está luchando un poco por la independencia y defender su cultura y su pueblo. Es decir, esto varía esencialmente los contenidos de la obra, ¿no? Finalmente yo diría que ese largo proceso de construcción de nación, y sin ocultar que que no es una cosa perfecta, sino una aproximación a un nuevo tipo de constitución, la lucha a las constituciones en Colombia, desde la constitución de Cúcuta, tan celebrada ahora, como la de Río Negro, que planteó las libertades absolutas, como la constitución de Núñez y Caro, que plantea un gobierno central con una serie de elementos, una fuerza de un ejecutivo autoritario, etcétera, hasta la constitución del 91, que algunos de sus enunciados son realmente revolucionarios, ¿no? Un país pluriétnico y multicultural, aunque no en la práctica es muy difícil poner, digamos, eso en acción, pero por lo menos está enunciado, y a partir de ahí, junto con cosas como la tutela, hacen que la voz del común, que no era escuchada en un momento determinado, empieza a tenerse en cuenta. Sí, yo sí creo que hay unos cambios, y lo miramos, yo lo veo también en los concursos literarios, en los concursos de teatro, que de pronto aparecen una cantidad de obras indudablemente escritas por negros, o de obras que tienen otra estructura. A veces son tenidas en cuenta, otras veces no. Yo le llamaría aquí la atención de Liliana de ver que en las listas grandes de obras que no fueron incluidas en el premio, hay de pronto obras muy interesantes que no fueron incluidas porque no participan de los modelos de calidad conocidos, digamos. El canon, y ahí en esas listas de obras hay unos intentos muy interesantes que son diferentes. Yo recuerdo un premio como el premio Telecom, que se ganó Jairo Aníbal Niño, al cual llegaron como 120 obras, y eran obras, el solo listado muestra que eran obras muy diferentes, y creo que esa es otra posibilidad de buscar, ¿no? Y terminaría anotando otro aspecto interesante. Vargas Tejada escribió varias obras de tema indígena, pero la que existe, la que yo rescaté, que no tenía ninguna edición en el siglo XX, fue Sugamuxi. Yo la analicé en la obra, y Sugamuxi, aunque tiene modelos, digamos, occidentales, la tragedia griega, etcétera, un poco como un marco de referencia, el tema es un tema indígena que muestra cómo esa comunidad, digamos, terminó incendiando el templo de Sogamoso para que no cayera en manos de los españoles. Tema que fue muy, digamos, ocurrió de distintas maneras durante la conquista. Indígenas que se tiraban al río y se ahogaban, o botaban a sus hijos al río para que no cayeran en manos de los españoles. Esta lucha, digamos, fue desarrollándose de una cierta manera hasta llegar al punto de tener toda una cultura silenciada, de la que se ha hablado todo el tiempo. Esta cultura silenciada, independientemente de los patrones tradicionales de calidad, lo que está mostrando es un segmento, una semilla, una mirada, digamos, que al ser tenida en cuenta correspondería un poquito al enunciado de la nueva Constitución, es decir, a la pluridemia y a la multicultura. En la medida en que esto se ponga en funcionamiento, el país tendrá algún día que entrar a entender al otro, a hablar con el otro,
a poder pactar arreglos y trabajos comunes con el que piensa distinto. Es decir, esta diversidad ha sido vista en Colombia a través de una violencia atroz. Hay que matar al distinto, hay que matar al diverso. El asesinato, el crimen es como la forma, y estos días se ha vuelto a reproducir ese monstruo que aparentemente con el pacto de paz con la guerrilla de las FARC había como una esperanza de cambio, ¿no? Esta es como una marcha atrás, pero esos retrocesos de la historia también pueden acumular energías para dar un salto contrario, que es lo que yo creo que todo el mundo está esperando, de que después de la pandemia y después de las atrocidades que han ocurrido en los últimos tiempos, se produzca un saldo, no solo por el cambio de gobierno. El cambio de gobierno es casi accidental. Yo diría que lo que es fundamental allí, y en esto la cultura es esencial, es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad para poder entender al otro, para poder ver sus valores, para poder ver que el ser humano no es una cosa unitaria, es decir, el blanco puro, como en una obra de Víctor Illescas sobre el blanco, que es también de una ironía enorme, una ironía muy seria además, ¿no? Está mostrando ese predominio del blanco como un rasgo de dominación, ¿no? Pero resulta que llega un momento donde el blanco, ¿quién es? El blanco puro es muy raro. Es esa imagen de los nazis, de que el blanco tenía que ser ese blanco puro, tenía que medirle el cerebro, y el que tuviera cualquier otra mezcla tenía que irse a un campo de concentración. Esto digamos que está mostrando, cuando la cosa se valoriza, se va en una dirección, el blanco puro, católico, dominante, etcétera, ese blanco no es una mayoría, es una minoría que se arranchan el poder. Aquí tenemos figuras que quieren seguir en la presidencia eternamente con ese mismo criterio, de defender la iglesia católica, de defender, tampoco la están defendiendo, porque hay una cantidad de curas rebeldes que tampoco se quieren dejar meter en ese momento. Luego, lo que estamos viendo es lo que sí hay que digamos, tener muy en cuenta, es que los pueblos en sus invasiones y en sus desplazamientos están simplemente mostrando una enorme diversidad. Están, cuando llegan los españoles con sus distintas culturas y razas y lenguas y todo, llegan a América, empiezan a enredar y a dominar, pero al mismo tiempo a criollarse, a volverse criollos, a asentarse en las tierras, y entran a la complejidad. Y entonces esa complejidad que tiene mestizos, mulatos, zambos, tentenelaire, y todas estas variaciones de etnias son también variaciones culturales, variaciones de mirada sobre el mundo, variaciones históricas. ¿Cómo podemos llegar a construir un país lleno de variaciones y de diversidades? Con estas diversidades hay que trabajar. No se trata de que busquemos que los que no habían hablado ahora hablen y callen a los otros y los liquiden. Es decir, estamos hablando es cómo podemos ir integrando un mundo dentro del concepto de diversidad, un mundo definitivamente pluriétnico y multicultural. Gracias, maestro. Voy a decir dos cositas ahí. Liliana, no me vaya a cortar todavía. No, es porque no quiero rehuir el tema de no, era un chiste. No, es que hay dos cosas que me parecen importantes, y un poco para cerrar, no sé si para cerrar el siglo XIX, pero llegar al tema del mestizo. Sí. Creo que en eso que estábamos planteando, bueno, hay una tesis que tiene una gran tradición en la crítica literaria, que es la de Doris Sommer, en lo que ella llama las ficciones fundacionales. Y la hipótesis de ella es relativamente sencilla, pero es interesante, ¿no? Al decir que la literatura se vuelve un espacio de reconciliación de las élites que están en contradicción. Nosotros sabemos que todo ese siglo XIX, yo hablé de los excluidos, pero las élites que estaban en el poder, como sigue siendo en el caso en Colombia, estaban en una lucha también constante, porque efectivamente sí hay un acuerdo fundamental, como decía Álvaro Gómez,
en el sentido de que teníamos que seguir siendo unas sociedades de cultura moderna y de estructura capitalista, hay también matices entre un sector y el otro. Y eso, evidentemente, en el caso de Colombia, esto es tan claro como que tuvimos 54 guerras civiles catalogadas como guerras civiles durante el siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XX, pues tenemos una, pero ha durado 65 años. Así que eso resume un poco lo que acontece. Pero entonces, en esas guerras de las élites, la hipótesis de Doris Sommer es que en América Latina se puede verificar que todas las novelas nacionales son novelas de reconciliación, excepto en Colombia, ¿no? Porque el proyecto no se cumple en María de Jorge Isaacs. Pero es importante, digamos, este planteamiento, porque sí, aunque desde el estudio de Doris Sommer no se verifica en Colombia esa reconciliación que ella verifica en Venezuela con las novelas de allí, no recuerdo en este momento cuál fue la que estudió, pero estaba pensando en Amalia, por ejemplo, del Río de la Plata. Es cierto que el espíritu romántico que atraviesa la literatura del siglo XIX supone que en la esfera de las relaciones sociales se produce, digamos, hay un proyecto político de transformación de la vida real, porque es que realmente esta idea de un teatro y una literatura que cambie la realidad no es exclusiva del siglo XX, eso no se lo inventó Bertolt Brecht, en realidad es parte de la cultura moderna burguesa. Y en ese sentido, el siglo XVIII, el final del siglo XVIII y todo el siglo XIX son siglos en los que la literatura intenta moldear la realidad. Y allí aparece que tiene el sentido la propuesta de Doris Sommer. Si vivimos en sectores que están en contradicción, el encuentro amoroso romántico puede abrir vías de reconciliación. Y ahí es donde aparece ese papel que se le asigna a la mujer tan importante en el sentido de construir un espacio de diálogo y de reconciliación. Yo pienso que en una cierta medida eso ya se empieza a ver en la dramaturgia de Luis Vargas Tejada y de José Fernández Madrid o de la Madrid, según donde lo estemos leyendo, porque ellos juntaban, por un lado, eso que ya dije antes, unos referentes de la tradición indígena, pero con unos modelos que se reclamaban de la tragedia neoclásica, pero que en realidad venían del romanticismo francés. Atala es una reposición que se hace acá del referente que es de Chateaubriand, ¿no? Chateaubriand. Entonces, es en la literatura del romanticismo donde aparece esta figura, digamos, romántica, que tiene esos niveles que ya he planteado. Por un lado, que la esfera de las relaciones amorosas, románticas, expresan las relaciones generales y tienen una reactividad, una posibilidad de transformar el mundo de lo real, ¿no? Eso es muy importante. Y eso realmente es un invento del romanticismo, sobre todo el romanticismo francés, que es el referente que está acá. Ahora, yo suelo ser un poco más cauto, porque también conozco la hipótesis que lee a la mujer en la misma condición de minoría que lee a los negros o que lee a los indígenas. El siglo XIX da expresión a eso, pero en realidad yo creo que la situación de la mujer o la resistencia de las mujeres es mucho más fuerte y tiene, digamos, como un capítulo aparte, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que la novela del siglo XIX en América Latina sí va a intentar hacer una reivindicación, por un lado del indígena y por otro lado del negro. Y los dos lo van a hacer, los paradigmas son de dos novelistas. Estoy pensando en Gertrudis Gómez de Avellaneda, que cuando escribe Sat, pone a Sat, que es quizás el primer esclavo protagonista de una novela de largo aliento, ¿no? Y en el caso de Ave sin nido, de Florinda Mato de Turner, en la cual aparece realmente, es como la primera novela donde se expresa unos protagonistas indígenas, en este caso una familia, una pareja y sus dos hijas, que en realidad pues el relato lo lleva a la pareja blanca que está ahí, Blanca y su esposo, el ingeniero. El caso es que esas dos novelas que son del final del siglo XIX
ponen a la mujer en una doble condición, como autora del relato y también al interior del relato como reivindicadora y reconocedora de la diferencia. Aparece en un criterio, vuelvo y digo, muy elitista y muy blanco burgués, en el sentido de que las mujeres blancas reivindican ya sea al negro, ya sea al indio, pero lo hacen, por lo menos les dan voz. Por otro lado, aparece esta idea de esta condición de una mujer, que si ustedes miran las dos protagonistas, tanto las de Sad como las de Aves sin Nido, son un modelo de mujer blanca liberal, ¿sí? En el sentido de que es liberal, tiene cierto derecho a una cierta voz, no tiene el trabajo productivo que sigue estando en manos de los hombres, y ella es más bien un objeto de disputa romántico, ¿no? Pero por lo menos aparece eso. En cambio, voy a señalar, el siglo XIX realmente va a terminar para mí en 1927, que son las conferencias Menton de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña va a dar forma a un nuevo ideologema, que es el ideologema de Nuestra América, que ya había planteado Martí, pero que él realmente instrumentaliza para una interpretación de la literatura latinoamericana que fue fundamental durante todo el siglo XX. Y él tiene dos elementos, tiene varios, pero va a señalar dos paradigmas. Uno es este concepto de Nuestra América, esta idea de que tenemos una historia que es común, una literatura que es común y que somos una raza común. Y la segunda es racial, que él va a plantear que en América se juntan las tradiciones africanas, indígenas, indoamericanas y las europeas en la creación de un nuevo sujeto, que es este sujeto, el mestizo, ¿no? Que hace parte del pensamiento de Reyes, hace parte del pensamiento de Vasconcelos, hace parte, en fin, para nosotros en literatura lo formaliza Pedro Enrique Sureña. ¿Cuál es el problema con eso? Que esto era lo que quería, digamos, terminar. El problema con el paradigma del mestizo es que se plantea como muy democrático en el sentido de que todos llegamos a construir ese nuevo hombre. Pero por un lado, el americano es un hombre, ¿no? Nadie dice una nueva mujer, sino habla de un nuevo hombre. Por otro lado, es fundamentalmente blanco y lo que hace como paradigma es silenciar las voces del negro y del indígena. Si hay un elemento que es característico de la nueva reivindicación de las voces de la literatura indígena, es el repudio del mestizo como un proyecto invisibilizador de los indígenas y de los negros. Y de ahí podríamos hablar en el siglo XX, pero quería hacer esos dos apuntes. Gracias, Víctor. No, pues tendríamos pues muchísimos más programas para esto. Ojalá pues esto sea una seducción para todos los que puedan, porque pues como vemos hay muchísimas cosas de que hablar. La última, para que cerremos, si les parece, que yo sí quería no dejar por fuera, era la pregunta al corazón de ustedes como creadores, porque pues digamos en el teatro también con todo lo que podemos irnos con la literatura, tenemos este lugar del público y de ser una presencia viva y de ser una teatralidad en presente, ¿no? Que nos diferencia un poco en el teatro con el resto de la literatura. Entonces la pregunta para la creación, porque sé que todos lo son de alguna manera y desde eso, es de todas maneras habitar esta frontera, ya sea desde el oral, de las teatralidades, de lo que ahora se llama pues las dramaturgias expandidas, salirse de ese esquema clásico, ¿sí? Si lo era difícil en el siglo XIX, ahora también trae como unas dificultades y obviamente hallazgos, ¿no? De cómo es esa escucha con el público, cómo ustedes como creadores, ya sea desde el poema, desde el teatro, viven esa experiencia personal y cómo creen que se ha transformado, porque pues el maestro Calabós escribe desde hace muchísimo tiempo, o sea, entonces se ha transformado ese lugar del público también frente a esta escucha, ¿cierto? Y ustedes como creadores e investigadores, pues también hay un vínculo, ¿no? El problema del mestizaje también es encontrar ese vínculo, ¿no? Entonces ahí es como la pregunta lanzada a su corazón de creador y de creadora Luz Marina también, que un poco más hacia el público. No sé, la expliqué bien. Estoy centrándome en la investigación-creación, pero digamos más al corazón del creador, de cuando me siento a escribir,
ese lugar de la frontera estética que se complejiza, ¿no? Con todo esto que hemos hablado. Y que lo va a recibir un público. Le escribo para alguien, ¿no? Que va a recibir. A ver, yo meto los pies en el plato para empezar con eso. Sí, efectivamente, yo sí creo que hay una enorme variación. Uno como profesor tiene que darse cuenta a lo largo de los años que eso va evolucionando efectivamente. La lectura cambia. ¿Ah? Hoy día la tendencia es a no preocuparse, no cuestionarse, es a facilitarse la vida. ¿Ah? No sé si sea una respuesta a que en el exterior todo es tan difícil que efectivamente en el momento en que uno se reencuentra gracias a la lectura o a otras formas de arte, uno lo que quiere es algo que facilite el estar. Pero lo que me inquieta no es eso, lo que me inquieta un poco es, y creo que es un estadio intermedio, la atención. Es la atención que se le consagra a una obra. Es decir, que antes la gente no tenía problema en pasar un mes y medio leyendo el Ulises o leyendo la Terra Nostra de Carlos Fuentes o el Quijote. Hoy día esa atención larga no existe. Yo siento que eso es un problema asociado a las nuevas tecnologías, el teléfono, los celulares, el Zoom, todo este tipo de tecnologías, pero que es un estadio transitorio. Entonces yo estoy un poco a la espera en la medida en ver eso qué es lo que va a dar en unos años. ¿Ah? Insisto, no tenemos, creo, la distancia suficiente para poder apreciar el fenómeno de una manera más concreta. Esa es mi impresión personal. Y segundo, sobra decir, el sistema trata de reproducir lo que el público espera. No solo le da lo que quiere venderle, sino lo que el público espera. Entonces, más la industria genera ese tipo de literatura fácil, de obra fácil, de trabajo fácil, más el público le pide eso, ¿no? Es un poco la impresión que tengo. Gracias, maestro. Yo quiero muy rápidamente señalar una última experiencia que he tenido a raíz de un viaje justamente a España. Tuve una larga conversación con un dramaturgo muy amigo mío, muy cercano por muchas razones, que es José Sánchez Sinisterra. José me invitó una vez a tomar un café ahí a uno de los famosos sitios históricos de Madrid y al Café Gijón, de cantidad de reuniones de gente inconforme de toda clase. Y allí me planteó que hiciéramos un proyecto conjunto. Él dijo, él ha sido siempre como un maestro, ha estado dictando cursos de dramaturgia en América Latina, en Colombia, en Medellín, en Bogotá, ha ido formando cosas, investigando culturas nuevas, estuvo en Panamá investigando culturas indígenas, hablando con las comunidades, en fin, una actividad un hombre curioso, muy en busca siempre de otras alternativas. Y me planteó que él estaba con el Teatro Fronterizo, su grupo, tenían un proyecto muy interesante, que era con un número de dramaturgos jóvenes, digamos que no fueran muy conocidos, pero que ya tuvieran obras de teatro, que no empezaran de cero. Entonces, proponer una serie de obras sobre los problemas del país, sobre los problemas más dolorosos, digamos, de la historia del país. Es el caso de España, estaba la guerra civil, la memoria de la guerra civil, pero aparte de eso, toda la problemática de la España, digamos, del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Entonces él planteaba el siguiente dilema: no mostrar la herida abierta, no hacer el señalamiento del problema simplemente, sino más bien basarse en la cicatriz. Entonces, cómo una herida se cicatrizaba para poderla curar. Entonces, así apareció el proyecto que se llama Cicatrizar. Y eran 5 autores españoles y 5 colombianos. Yo me encargué de la parte colombiana, invité a Carolina Vivas, que tenía mucho alumno joven y todo, y allí aparecieron gente como Johan Belandia, por ejemplo, que me parece que es uno de los autores jóvenes más talentosos que tiene la última generación. Johan fue uno de los que escribió las obras y trabajamos durante más de 3 meses, trabajando sesiones de 3 y 4 horas cada sesión todas las semanas, hasta producir las 5 obras.
Luego se grabaron, tuvimos el apoyo del Teatro Mayor de Ramiro Osorio. Esas obras se pueden mirar en el archivo digamos, del Teatro Mayor, del Teatro Mayor. Teatro Mayor, y están las 5 obras que surgieron de ese proyecto. Las 5 obras tocan graves problemas colombianos, por ejemplo, la muerte de un muchacho en Dylan, que lo asesinó el SMAD en un disparo en la 19 con tercera, cuando él estaba desplazándose hacia la Plaza de Bolívar, y escribió una obra que se llama Solo me acuerdo de eso. Es un proyecto muy interesante, lo estrenó en el Teatro Mayor, luego lo presentó en el Teatro La Candelaria y luego hizo otra breve temporada en el Teatro Libre del Centro. Esta obra, digamos, para mí fue una revelación, un teatro, una nueva opción de contar una historia, una manera diferente. Por ejemplo, hay 2 palomas que están paradas allá con un poste y están mirando todo lo que ocurre abajo. ¿Por qué unas palomas? Porque él tomó elementos que se relacionaban con la Plaza de Bolívar y con sus alrededores. Como en la Plaza de Bolívar se reunían manifestaciones, pero la plaza está llena de palomas. Entonces las palomas están observando esas manifestaciones, todo. Y allí hay 2 palomas que hablan y es la mirada desde arriba. Y con la obra es muy interesante. Cuando se presentó, bueno, el mismo Ramiro Osorio me llamó para decir que estaba asombrado de la calidad de esa obra y del montaje que había hecho Johan Belandia. Y luego hay 2 muchachas allí, Marta Liliana y otra chica, que es la mujer de Coco en este momento. Liliana Montaña. Liliana Montaña. Produjeron 2 obras muy interesantes. Ambas tienen el problema de la madre, una madre campesina a la que matan, y luego la hija buscando el cuerpo de la madre muerta. Ese es el tema de la historia. Y la otra historia es también una mujer que le mataron la madre cuando ella era una niña. La madre fue a entrar a una notaría y allí la asesinaron, y ella quedó toda, se fue del país y todo, y empezó la investigación de por qué la habían matado. Y regresa a buscar esa madre muerta. Las 2 historias son con la idea de la cicatriz, era cómo curar esa herida profunda. Hay que terminar el duelo, y tocaba un tema clave en la historia contemporánea, es que muchos duelos quedan interrumpidos, muertos, desaparecidos, que hasta no tener son como la siempre viva, digamos. La siempre viva es una muchacha muerta, pero que su cadáver no se encontraba. Si no se encuentra, siempre está viva. Se necesita el duelo para poder curar esa herida, y entonces las 5 obras que se presentaron, se hizo una sesión de teatro leído, y lo señalo como un experimento novedoso en el teatro colombiano actual. Eso se hizo hace apenas unos meses. La obra de Johan Belandia se estrenó hace menos de un mes, y las otras obras están también, la lectura, pero están abiertas las posibilidades para publicarlas, ¿no? Y es interesante ver el cotejo con las obras españolas. Tuvimos un encuentro en la Casa de América en Madrid, un diálogo mío con Sánchez Sinisterra, hablando sobre el proyecto y contando un poco cómo había sido el desarrollo de esta experiencia. Creo que estas experiencias también invitan a buscar otra manera de mirar la realidad. Es decir, si pensamos en la cicatriz, es como la forma como se empieza a curar una herida. Y Colombia está llena de heridas abiertas, y creo que una de las cosas que se necesita es que cicatricen. Esto es como una metáfora no solamente lingüística, sino real. Es decir, familias enteras, víctimas, cómo contar la realidad a través de la mirada de las víctimas. Todos estos procesos últimos han puesto de relieve la existencia de las víctimas. Y si lo miráramos con un ojo más amplio, un poco en el argumento que ha planteado Víctor Viviescas, es que todas estas segmentos excluidas de la sociedad, los americanos nativos,
los indígenas, los negros traídos del África, las mezclas de unos con otros, todos estos han sido víctimas. Y entonces estamos viviendo una etapa donde hay necesidad de cicatrizar las heridas, pero también de colocar las víctimas en un primer plano del diálogo social para que realmente se dé un paso adelante. Maestro, sí, yo creo que buenísimo ese tejido, ya te doy, pero si no quiero hacer perder ese lugar de la sanación. Entonces, digamos que este vínculo, el teatro como ese lugar de la sanación, muchas gracias por traerlo aquí en el cierre, porque es una cosa que también me ha estado rondando, y con este trabajo en comunidad también es muy importante como el teatro, ese lugar es muy importante de volverlo a poner en la primera línea. Maestro Víctor. No, realmente quería hacer una referencia a un texto que a mí me gusta mucho, pero que no, ese texto no lo han estrenado, realmente no lo han estrenado, han hecho lecturas dramáticas y todo. Quedó de segundo por ahí en un premio en el que fue jurado Carlos José, ahora acabo de caer en cuenta en este instante. Entonces es un texto que es como menor, está siempre de segundo, de tercero, de cuarto. Se llama Lo Obsceno, y se lo quería regalar a Ernesto porque él dice que él descubrió para mí una obra en la que yo hablaba de los indígenas que no me acordaba, y sí, en efecto, yo voy a hacer referencia a eso, pero yo quería regalarle otra en la que sí caí en cuenta que yo sí hablo de un personaje indígena, una mujer, que se llama Salamín. Es una obra que se llama Lo Obsceno, está publicada en Celso. Yo pienso que digamos que acá hay que señalar dos aspectos. Uno tiene que ver con la preocupación de investigador, y hoy he hablado más es como investigador literario que como investigador teatral. Porque ahí hay un problema, digamos, que aparece, y de todas maneras, pues yo, aunque yo tengo todo, digamos, como todos los elementos para reconocer mi pasado indígena, negro, todas esas mezclas que están ahí, no me siento pues el hombre americano mestizo, sino un mestizo más. De todas maneras, mi cultura es más urbana, y desde ese lugar yo escribo como dramaturgo. Ahora, que esa preocupación existe, sí existe, y a mí me parecía importante, cuando yo escribí La historia del fin del mundo, que es la obra a la que hizo referencia Ernesto, me parecía que era como muy importante volver a escuchar todas las voces, desde el lugar en el cual yo estoy, que era simplemente dar. Y ahí yo me inventé una pequeña ficción, es que hay una mujer como una especie de Penélope, porque la obra realmente es toda con cruces, digamos, más intertextual, pero esta es como una Penélope que espera a su Ulises que regresa. Esta es la historia de un regreso que acontece 3 veces. Es siempre un hombre que vuelve a entrar a su apartamento, no reconoce a su mujer o siente que hace rato que no se ven, y ella le intenta hablar de qué pasó en su ausencia, y lo que hace es que le cuenta relatos. Uno son unos relatos indígenas del padre Las Casas, que él retomó de su historia, ¿cómo se llama eso? Bueno, la historia de América Latina, que son unas historias que pasaron ahí por Suba, o bueno, por un pueblo cercano a Bogotá. Luego también él vuelve, y él le cuenta unos relatos de los indígenas Huitoto, que ella tiene, pues ella está un poquito, digamos, tiene esas memorias. Y lo último que hace es que le cuenta unos relatos de una masacre que aconteció en Caloto. Es decir, esta es una historia en la que hay 3 retornos del mismo personaje, y siempre que se encuentra con su mujer, la mujer intenta contar lo que ha pasado, y recurre a esos relatos. Es una pequeña estrategia para dejar escuchar las voces de los que no tienen voz. Pero esos 2 personajes son 2 personajes que podrían ser yo, es decir, de hecho yo imaginaba, no sé si en la obra se dice que la mujer era una profesora universitaria. Entonces es gente como yo, solo que esa circunstancia de la separación y el reencuentro, pues permite escuchar otras voces, ¿no? Así como ella tiene varios relatos, el de él es más monolítico, pero también se mueve entre el cuento de
el relato de la conquista de Troya, la conquista imposible o terrible de Troya, y también las tomas de los paramilitares de los pueblos de los negros. O sea, él también confunde sus memorias y se mueve como en esos dos. Allí aparece desde un lugar, digamos, que es solo darle la voz a unas voces que sí están siendo negadas. Yo no me lo había planteado así, pero lo que yo quería cuando escribí eso era también como, un poco lo decía en una, creo que lo digo en un prólogo, en un epílogo que tiene esa obra, y es que no valía la pena, digamos, como que había que retomar las voces que ya estaban escritas para contar todo lo terrible que es ser colombiano, en vez de estar inventando historias de ficción, porque esos textos están ahí. Lo que tenemos es que recordar que eso está pasando y que no debería volver a pasar. Entonces, yo quise escribir un texto que fuera un texto hecho de muchos textos, porque hay realmente muy poco escrito por mí. Yo lo que hago es recopilar, pero lo pongo en esa circunstancia. Y en cambio, en esta obra que se llama Lo Obsceno, que dice referencia, me parecía muy importante que ahí hay dos protagonistas. Un hombre que es muy malo, que es un hombre negro, es el barman de una situación, pero hay una mujer que es probablemente indígena, que es una mujer que está todo el tiempo recluida en la cocina, solo tiene un par de apariciones en la obra, al principio del segundo acto y al final. Y me parecía que era también una manera, digamos, como de recuperar. Eso es una historia de mujeres, realmente hay un par de hombres que dominan todo, pero esta es una historia de 3 mujeres, Salamina es una de ellas. Y yo, pues nada, pues yo pienso que ahí hay también una manera muy liminar de crear un espacio donde hace una figuración, en este caso una mujer indígena que un poco da cuenta de esa condición periférica que suele ocupar en nuestra cultura dominante. Quería hacer esas dos referencias, bueno, como en tanto que dramaturgo. Y para cerrar, solo una referencia al maestro Fernando González, sí, que el maestro Carlos José hacía este recuento. Yo a Fernando González lo conocí realmente, creo que fue en el año 88, 89. El caso es que él tenía el encargo de preparar una antología de 500 años del teatro en Colombia. ¿Ese? ¿No? Que tú tienes la introducción en este libro del teatro colombiano, del teatro callejero que recuperaba Ernesto. En ese tengo la introducción, pero en el otro, el que estoy citando, es un libro que yo no sé cómo se llama ese libro. El Gran. Es el gordito que sí. Cuando los 500... Teatro latinoamericano en la sección de Colombia. Eso lo publicó el Centro de Estudios Teatrales de Madrid, que dirigía Moisés Pérez Coterillo. Moisés murió, pero bueno, antes de que saliera el libro de Colombia, que esa edición la hizo Fernando González Cajiao, y yo le colaboré en eso. Le colaboré sugiriendo algunas obras, entre otras la tuya. La mía seguramente iba a decir justamente hacer ese reconocimiento. Quedó encantado, la incluyó inmediatamente, y también de un autor costeño que no ha sido muy conocido, que me pareció bien interesante también, una obra muy llena de una terminología muy cercana como a García Márquez, así. Esas obras fueron incluidas allí también. Y es interesante porque en realidad es una antología de obras muy diferentes. Hay una de Zapata Olivella también allí. No tiene una misma línea, sino que muestra la diversidad de la dramaturgia colombiana. Pues bueno, justamente Carlos José dijo, espere, yo cierro esta anécdota y ya le doy la palabra, es que yo conocí al maestro, a Fernando, y ahora pues realmente no ha hecho la conexión, pero era muy fácil de hacer. Él me buscó para incluirme en esa antología. Ahora entiendo que perfectamente, porque para ese momento Carlos José ya conocía mi obra, y él me incluyó al final. Yo en ese momento era el más joven de los autores incluidos, pero realmente fui el último que incluyó, y creo que soy el último que está en esa lista porque él los organizó por las edades de los autores o por los momentos de aparición. El caso es que en ese momento, en 1992, obviamente yo era el más joven de los antologizados.
Y Fernando González me contactó, yo estaba viviendo en Bogotá ya, o sea, yo me había pasado a vivir de Medellín para Bogotá, y yo no lo conocía, él no tenía ningún antecedente, y él dijo, quiero conocer su obra, yo le propuse una, la que publicó de hecho, creo que se llama Crisanta Sol, la Soledad Crisanta, que era una obra que se había ganado en el año 86 un Premio Nacional de Dramaturgia ahí en Bogotá. Yo fui jurado de ese concurso. Ah, es probable, es justo por eso que ahí está. Entonces, ahí yo lo descubrí después como historiador, bueno, después yo trabajé en Colcultura, cuando Carlos José dirigía la biblioteca, e intentamos hacer una reedición del libro de historia de Fernando González, y un poco estábamos como con ese proyecto, me imagino que la parte editorial iba a ser la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando él se murió. O sea, pero estaba, digamos que ahí yo descubrí entonces el libro de él como historiador. Después cuando estaba haciendo mi doctorado, sin duda él es una de las fuentes que yo consulté, pues Carlos José mucho también, pero digamos estamos hablando de Fernando González Cajiao. Fue muy importante su libro. Después yo que he sido profesor también, cuando he sido profesor de teatro o de historia del teatro, suelo recomendar el libro de Fernando González Cajiao, pues porque me parece que compendia bien esta visión del teatro hasta la década del 75, del 70, ¿no? Creo que él para de leer obras a los años en el 75. Quería contar esa pequeña relación mía con el maestro Fernando. Yo lo habré visto un par de veces, porque para el primer libro hablamos por teléfono, yo vivía en Medellín, realmente yo vivía en Medellín, ahora que caigo en cuenta, y él en Bogotá. Y cuando yo trabajé en Colcultura, con este proyecto de la reedición que no se hizo, sí, tal vez nos encontramos un par de veces. Gracias. Que sea un homenaje pues para él y un reconocimiento a Carlos José, otro más de los muchos que le debo. Ya. Gracias, Víctor. Ernesto, qué pena. Pues yo quería hacerles muy rápidamente es que la antología de la que están hablando ustedes de Fernando González Cajiao tenía por título Teatro Colombiano Contemporáneo. Ese era el título del libro. Sí, sí. Y empieza con Zapato Olivella y termina Zapato con Olivella tiene Los Pasos del Indio. En el intermedio están muchos autores. La montó Fausto Cabrera, eso fue como en el año 61. En el año 61, Fausto Cabrera, antes de viajar a la China. Montó la obra de Zapato Olivella. Montó sí. Pasos del Indio, ¿sí? Los Pasos del Indio, sí. En el Búho, ¿cierto? La estrenaron. Zapato Olivella, sí. Pero esa obra era también un caso muy particular dentro de la propia dramaturgia de Manuel Zapato Olivella, porque tiene también unas obras que tienen 80 personajes, pues, que es muy difícil de poderlas poner en escena, salvo que uno hiciera unas metáforas, yo no sé, una síntesis, una readaptación, pero bueno, y digamos, Los Pasos del Indio se presentó en el Colón en esa época con Fausto Cabrera con el Teatro El Búho. Yo recuerdo además que yo fui encargado de hacer la parte escenográfica y la iluminación de la obra. Yo había estudiado 4 años en la Escuela de Bellas Artes, entonces los primeros años muchas de las obras que yo montaba yo mismo hacía la escenografía. Me gané un premio de escenografía con unos montajes de los cuentos de Macondo de García Márquez. Esa escenografía la hice yo y me gané el premio a la mejor escenografía del año. El jurado era Juan Antonio Roda, por ejemplo. Eso fue bien interesante para mí porque, digamos, Los funerales de la mamá grande era un experimento teatral muy siguiendo la línea del texto de García Márquez, volviéndolo teatro, y utilizamos de todo, muñecos, escenarios que se movían con ruedas, en fin, una serie de experimentos para la época. Gracias, maestro. Quería, ya para que Ernesto y Luz Marina nos den las últimas apreciaciones de su espacio de la creación y ese vínculo con el público, y sobre todo a Luz Marina, hay un lugar que no hemos hablado y si se queda en el tintero, pero que se los dejo ahí de inquietud, que es San Andrés, ¿no? La isla de San Andrés y Providencia, y Luz Marina tiene una indagación maravillosa sobre Hensel Robinson, nuestra autora también, y su novela, pero no, pues no nos va a poder hablar de todo. Yo los invito a que miren ese trabajo, sino que darnos cuenta como que quede de este final, pues digamos, la cantidad de aristas que nos quedan por
por mirar y que dejamos como que de alguna manera volvemos a hacer ese pensamiento un poco colonial también y nos volvemos a encerrar. Entonces dejamos como dejar abierto eso, pero sí quisiera oírlo de el maestro Ernesto, como, porque también es creador y escritor, ¿cierto? Como ese lugar, cuando uno se coloca en ese lugar periférico, pues, y para cerrar y agradecerles de corazón esto también. Yo lo sintetizaría con una sola palabra, eso se llama esquizofrenia. Es decir, yo tengo como dos mundos separados, que es la creación en francés, la creación en español, la publicación académica en francés y la publicación académica en español. Lo que yo publico en español en general se hace quiero decir, de creación personal, se hace en Colombia. Eso no tiene circulación en Francia. Nadie me ha traducido excepto poemas. Y lo que publico en Francia tampoco llega a Colombia. Entonces es muy curioso porque, insisto, son como dos mundos separados, cindidos completamente. Y a mí lo que me da tristeza, la obra personal poco importa. Yo no tengo la pretensión de pasar a la historia de la literatura, no. Luego eso poco importa. Lo que me da más tristeza es que la parte de creación académica, toda la investigación que yo he hecho y que se publica en francés, mucha parte, no llegue a Colombia. Eso sí me da tristeza. Quiere decir que estoy trabajando sobre un tema que pocos han trabajado, como señaló alguien al principio, y que queda un poco perdida. De ahí que esté en este enorme trabajo ahora de tratar de hacer la, comillas, enciclopedia de lo que ha sido el teatro de tema indígena en Colombia, que como les digo, promete ser súper larga porque voy en 120 y algo de obras, pero que espero en algún momento terminar y poderla entregar al público colombiano, porque el público francés, leerla en español, uno, le queda difícil, dos, no creo que sea el centro de interés principal. Gracias, maestro. Luz Marina, y cerramos. Bueno, o sea, realmente yo no soy creadora, simplemente soy lectora, crítica, espectadora, pero digamos lo que me queda un poco de las últimas intervenciones, me conmueven mucho, es la reflexión acerca de que el teatro probablemente es el género que permite mejor ponerse en el lugar del otro. Y creo que en ese sentido, el teatro indígena o el teatro afro puede tener autoría no indígena, no afro, porque hay la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y para eso es muy importante el trabajo de la academia de estudiar todas estas obras regionales que se han invisibilizado, a las que no se les ha dado importancia, toda una riqueza de la cultura popular que es fundamental para conocernos y sobre todo para construir nación, como diría Víctor, pero de una manera distinta como se hacía en el siglo XIX, superando digamos, esa impostura que denunciaba Ángel Rama, que era cómo se había utilizado la imagen del indio o del negro o del campesino para dar una idea de nación que no los incluía a ellos. Entonces, ahora necesitamos repensar la cultura desde toda esta producción que es muy rica, muy, muy vasta, pero está por estudiarse. Eso. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, su tiempo, su espacio, su disposición. Espero que queden seducidos con las otras voces y entonces este programa pues hace parte de los resultados de la beca de investigación en literatura comparada otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia en asocio con el Instituto Caro y Cuervo. Un agradecimiento especial al instituto, a su apoyo, a Cristian Ávila por la producción y la realización de este programa y obviamente a todos estos maravillosos invitados e interesados en reconocer de estas voces negras e indígenas en las teatralidades colombianas. Yo soy Liliana Alzate y estas son otras voces, la historia no contada del teatro. Wanada Bais, di historia di tieta, wenon badi no nu. A Hainot y San Huyi, Beiro, na teatro. Otras voces. La historia no contada del teatro.